Buenos días para todos. Bueno, desde InRuta les damos una bienvenida a este nuevo espacio de conexión en el cual vamos a aprender muchísimas cosas. Les tenemos para el día de hoy una súper invitada. Yo sé que ya está por aquí conectada, si no estoy mal, la vi en... Hola, hola, aquí estoy. Bueno, ya por ahí está. Entonces, se las voy a presentar. Es una invitada súper tesa. Nos va a dar una horita de mucho poder, de mucho conocimiento, de muchas técnicas, estrategias, cositas, de toda esa experiencia que ella ha recopilado durante todo este tiempo. Em, pero les quiero contar para que tengan como en su panorama quién es la persona que nos va a dar esta super masterclass de hoy. Paula Riveros es comunicadora social de la Universidad Javeriana, tiene estudios del School of Visual Arts de Nueva York, es máster en Management de Empresas Culturales en la Escuela de Group IAC de París, cuenta con experiencia laboral en Nueva York, en París, en Buenos Aires, en Bogotá, es fundadora y directora de 360 Trend Lab, ha hecho investigación y análisis de tendencias, que es su área de experticia, para la innovación y el diseño de futuros con empresas como Coca-Cola, Natura, Sura, Mintic, Cámara de Comercio de Bogotá, Bimbo, Claro, Bancolombia, entre otras muchísimas empresas que ha acompañado a lo largo del país principalmente y otras pues de talla mundial, como se han podido dar cuenta. Adicionalmente es profesora de la Universidad de los Andes con la cátedra de Cool Hunting y adicionalmente ha tenido tiempo para escribir dos libros súper buenos que se los recomiendo que se los lean. Ya me leí el primero, de hecho lo tengo vuelto nada, está todo rayado, está muchas cositas que les he logrado sacar a esos dos libritos y el segundo me lo estoy leyendo. Ahí voy, está súper bueno, súper recomendado porque Paula es una persona que literalmente explica muy bien y se van a dar cuenta, pero les quiero recomendar esos dos libritos. El primero que se llama Cool Hunting, Tendencias e Innovación, Cazando el Futuro, de Ediciones en la U, y otro de la misma editorial que salió este libro que se llama Diseñando Futuros. Muy buenos los dos libros y bueno, por aquí tenemos entonces a Paula Riveros, que es nuestra experta el día de hoy, que nos va a acompañar en esta cátedra de tendencias, innovación y diseño de futuros. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces, Paula, no te cedo a ti el espacio para que entonces nos presentes todo ese conocimiento y bueno, para que des inicio. Me imagino que aquí a lo largo de todo lo que vas a hablar, te vamos a poder escribir cositas por el chat para duditas, cosas que tengamos, pero igual sé que al final también pues damos un espacito para eso. Así que bueno, el escenario todo tuyo y muchas gracias por aceptarnos esta invitación desde InRuta, que de verdad teníamos muchas ganas de que nos acompañaras acá en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por esa presentación tan generosa. Me siento realmente muy honrada, muy contenta. Mejor dicho, ese es el éxito y valió la pena todo el esfuerzo y escribir libros y todo valió la pena. Y me encanta que me digas que tienes el libro todo rayado, prestado, vuelto nada de tanto. Ahí está. Aquí Em, lo tengo, este es el que tengo en buen estado, el otro lo tiene mi jefe aquí al ladito y porque lo está leyendo. Ah, qué bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, es un gusto para mí estar hoy aquí en esta comunidad tan espectacular. Y voy entonces a compartir pantalla. A ver, ahí me están oyendo bien, ¿cierto? Sí, súper, Y ahí súper bien. ya deben ver mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, hoy, como decía Santiago, vamos a estar hablando de tendencias, de cómo analizar esas tendencias y de eso, cómo conecta con pensar en el futuro. Cualquier duda, pregunta, las pueden ir dejando en el chat y yo voy haciendo algunas paradas para ver esas preguntas o comentarios, lo que tengan para decir, bienvenido. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a verlo en dos partes. Primero, como una parte más de conceptos de por qué es interesante, importante, relevante en nuestros negocios estar analizando tendencias para poder hacer que nuestra innovación no sea solamente táctica, cortica y como cortita de visión, sino que sea a largo plazo, visionaria, pensando en todo su impacto y que sea estratégica, ¿no? Para que también pensemos estratégicamente.
Entonces, vamos a arrancar. Primero me va a pues me va a terminar de presentar. Ya Santiago me presentó muy bien. Tengo esta empresa que se llama 360 Trend Lab. Ya llevamos 16 años y hemos tenido clientes de muy distintos sectores. A veces las tendencias solamente se relacionan con moda o más con diseño, con mercadeo. Pero en la experiencia de estos años, pues hemos tenido clientes de muy distintos sectores, alimentos, energéticos, servicios, financiero, salud, y pues digamos que de la experiencia con clientes y como en el terreno real del trabajo con empresas es que pues vengo a compartirles lo que voy a contarles hoy. Yo además, como decía Santiago, pues doy clase en la Universidad de los Andes, doy clase en pregrado, pero también tengo algunos módulos en Executive Education, que es como pues como para externos, empresas y empresarios. Y también hacemos cursos en educación continua, que en este momento hay abiertos dos, uno de Cool Hunting, que es cacería y análisis de tendencias, y uno que se lo recomiendo que va a estar buenísimo, que lo estamos estrenando, que es sobre diseño de futuros, para que pensemos esa innovación estratégicamente y podamos entender cómo generar esos proyectos que tienen un alto impacto, que tienen visión a largo plazo y que podamos llegar hasta diseñar una ruta de innovación, desde la idea, desde definir un propósito hasta llegar a una ruta de innovación. Entonces ahí les dejo la inquietud. Ya Santiago se extendió sobre los libros, entonces no voy a hablar demasiado sobre ellos. Este es el que lanzamos el año pasado sobre Cool Hunting y este está nuevecito del 2025 que es sobre diseño de futuros. Y entonces ya vamos a arrancar hablando de tendencias. Cuando nosotros hablamos de tendencias, digamos que hoy aquí no voy a definirles qué son las tendencias o para qué sirven. Ya damos por sentado que en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en nuestros lugares de trabajo, estamos muy con el radar prendido a entender eso que está pasando en el entorno del negocio, eso que está pasando también como cambios en los estilos de vida de las personas, en la forma en que pensamos, sentimos, nos expresamos, a qué somos sensibles y en qué creemos, que está conectado, por supuesto, con el mercado y está conectado con un entorno macro de economía, geopolítica, cultural, social. Y eso, digamos que son como el grueso de las tendencias. Pero aquí quisiera hacer énfasis de cómo analizamos nosotros esas tendencias. Tenemos que tener unos criterios de análisis para que sepamos esos referentes, esas noticias, esas innovaciones que están apareciendo, dónde las ubico para saber hacia, digamos, con qué elementos estamos contando y cómo nos estamos, digamos, nutriendo para esos procesos de innovación y también saber si se trata de innovaciones que son muy de urgencia y tácticas o si es realmente una innovación que mira hacia el mañana. Entonces las tendencias se mueven como olas, ¿no? Ellas emergen, llegan a un pico y después decaen. Y digamos que el parámetro para nosotros poder establecer un análisis de esas tendencias va en poder definir si son tendencias muy, muy emergentes cuando apenas están naciendo, cuando apenas quizás no tienen todavía salida comercial, pero que ya las vemos manifiestas en fase beta o en patentes o en experiencias académicas o en como en esos experimentos que nos dan señales de cambio. Ahí podemos determinar que existe una tendencia que está en su fase trendsetter, que es emergente, que apenas está empezando, que todavía no sabemos bien qué hacer con ella, pero que es importante tenerlas en cuenta para poder tenerlas monitoreadas y tener, digamos, ese espacio para poder conectarlas con nuestros procesos de innovación, ese espacio de tiempo. Cuando ya la tendencia va un poquito más avanzada, hablamos de unas tendencias emergentes, son esas primeras
manifestaciones o señales que ya empiezan a encontrar su lugar en el mercado, así sea un mercado de nicho, un mercado que todavía es, pequeño o que todavía es independiente o que digamos, todavía es costoso, sí, que pertenece solamente como a ciertos sectores de la población, pero que ya tiene una salida comercial, ahí hablamos de unas tendencias emergentes. Cuando ya mis referentes o mi propuesta de innovación o mi propuesta, no sé, estratégica de negocio o lo que queremos hacer se encuentran dentro de lo masivo, ahí digamos que ya estamos un poco tarde para generar procesos de alto impacto o de largo alcance, porque ya aquí lo que estamos haciendo es reaccionando a lo que ya está pasando en el mercado o que ya está pasando en mis usuarios y que si no lo hago ya, después va a ser demasiado tarde. Entonces aquí, si lo que yo estoy pensando como innovación tengo un referente o tengo sí, como un punto de partida que ya lo encuentro dentro de lo masivo, tanto porque ya está en el mercado muy bien posicionado como porque ya, digamos, tiene una masa de seguidores que es, digamos, la mayoría, pues ahí ya estamos hablando de lo masivo y ahí ya no estamos innovando, ya no estamos pensando en el futuro, sino estamos reaccionando a urgencias del presente. Y después, cuando ya una tendencia ya está completamente, digamos, aceptada, ya la vimos desarrollada, ya está, digamos que forma parte de lo normalizado dentro del mercado, pues estamos hablando de una fórmula establecida. A veces las tendencias desaparecen, a veces se pueden convertir en esa fórmula establecida y ahí, por supuesto, ya no hay innovación ni hay visión a futuro, sino que es casi como las reglas mínimas de juego que tengo que estar siguiendo. Aquí es como un poco redondeando esta idea de cómo tenemos que leer esas tendencias. Cuando las tendencias son muy, muy emergentes, hablamos de unas señales de disrupción. Cuando las tendencias ya empiezan a encontrar su lugar en el mercado y entre los usuarios y ya las empezamos a ver manifiestas, como les digo, si sea de forma independiente o emergente, pues hablamos de unas señales de adopción, que es cuando ya decimos esta tendencia ya la empezamos a ver más palpable, vamos a adoptarla a nuestro negocio. Cuando llegan ya a la fase de más lo masivo, pues hablamos de unas señales de normalización, ahí ya se vuelve la norma o lo mínimo esperado y después cuando decae, pues, o estamos entendiendo que esta tendencia ya pasó, ya no es vigente, ya es obsoleta, o que se convierte en la línea base, como lo mínimo, mínimo esperado sobre cualquiera que sea nuestro terreno de acción, ¿no? Cualquiera que sea nuestra categoría de consumo, nuestro sector industrial. Y ya pensándolo con visión hacia el mañana, digamos que cuando estamos ya pensando en qué vamos a hacer nosotros estratégicamente dentro del negocio de aquí a 5, 10, 15, 20 años, necesitamos contar con unos insumos de conocimiento y de inspiración, con una fuerte, digamos, actividad de investigación para también poder ampliar ese, digamos, panorama hacia el pasado y que no nos quedemos, hacia el futuro y que no nos quedemos repitiendo el pasado, ¿no? Que no nos quedemos como en lo que ya conocemos, en lo que ya venimos implementando, sino que podamos expandir las alternativas de posibilidades hacia el mañana. Entonces, cuando pensamos en el futuro, es importante tener como les digo, esa buena fuente de conocimiento, de investigación, para que a partir de ahí sí empiece a surgir la creatividad. La creatividad, el pensar en innovación, el pensar creativamente, nunca puede ser en seco, nunca se nos va a ocurrir así como de la nada. Siempre tiene que tener una buena, digamos, sustento o nutrición que viene de esa investigación, de esos análisis, para que podamos desde ahí volvernos creativos porque tenemos mucha tela que cortar y mucho de dónde echar mano. Entonces, cuando pensamos en el futuro también es así, necesitamos estar como muy alertas, muy con el radar prendido a esos entornos para que a partir de eso podamos nutrir esos procesos de innovación que se van a articular con ese pensamiento de futuros.
Entonces, aquí vamos a entender, por un lado, unas señales especulativas de futuro, especulativo porque todavía no sabemos muy bien hacia dónde va a ir y digamos que son como el disparador para que empecemos a especular en el sentido de empezar a imaginar qué podría pasar y empezar a fantasear inclusive sobre cómo esto podría tomar distintos rumbos. Todavía con mucha incertidumbre porque, como les digo, estas señales están muy crudas, muy incipientes, muy en su estado más, digamos, novedoso, y todavía no sabemos bien eso cómo se va a desarrollar. Pero estos ejercicios de especulación pueden servir para que precisamente se nos amplíe como ese campo imaginativo de hacia dónde podríamos empezar a avanzar ya hacia el futuro, ya en algo más construido y más aterrizado. Después, cuando ya vemos esas tendencias que son un poco más fuertes, más presentes, que ya, como les digo, empiezan a tener una salida comercial o que empiezan a verse manifiestas en distintos campos, pues vemos unas señales de futuro próximo, que es como que se tiene un poco más de certeza de hacia dónde están tomando rumbo esas tendencias. Después tenemos unas señales del presente que vienen siendo el pasado, que es eso que ya está pasando en el hoy, que ya lo tenemos un poco confirmado y que ya lo vemos muy palpablemente, muy visiblemente y que ya no nos están hablando del futuro, sino del presente. Y por otro lado tenemos unos lastres del pasado, que es eso que arrastramos todavía desde el pasado, que vienen viejos, viejos como fórmulas, viejos paradigmas. em, y que forman parte como de lo que ya está muy establecido. Aquí para ponerles ejemplos, si hablamos de señales especulativas del futuro, sería como pensar qué va a pasar cuando existan humanos sintéticos, es decir, que son una pura inteligencia artificial, que tienen tantos datos y tienen un sistema operativo tan complejo que podrían estar reemplazando a un ser humano. Entonces, si esto lo juntamos con que ya la gente no quiere tener hijos porque le parece demasiado complicado, la gente no quiere tener pareja porque le parece demasiado complicado. Y empezáramos a poner inteligencias artificiales, inclusive más sofisticadas que ChatGPT, sobre humanoides robóticos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser un mundo en el que humanos y humanoides nos confundimos, trabajamos, convivimos, criamos, o nos maternan o nos paternan eh, humanoides? Ahí es pura todavía especulación porque aun si bien hay señales, todavía no forma parte de nuestra realidad y por eso, para ponerles un ejemplo, esas serían señales especulativas del futuro. Señales de futuro próximo sería, por ejemplo, que eso ya lo vemos manifiesto, cómo va a ser la relación cliente, empresa, negocio, cómo va a ser todo ese CX cuando estemos hablando con agentes. Los agentes ya existen, los agentes son sistemas de inteligencia artificial que no solamente responden predictivamente, sino que pueden inclusive tomar algunas decisiones y contar con cierta autonomía para decidir, no sé, si llamo a la peluquería, el agente va a decidir cuándo me da cita, con qué peluquero me da cita, a partir de lo que yo le pregunté, ¿sí? Y va a tomar ciertas decisiones. Eso es un agente. Ya existen, los agentes ya existen, las empresas ya están desarrollando agentes y ahora se está hablando de relación agente-agente, entre agentes. Yo quiero hacer un viaje empresarial, tengo ciertas, digamos, informaciones de cuántas personas van a ir, de qué edades tienen, de qué gustos tienen, y mi agente solicita a otro agente que le organice el viaje. Y el otro agente de la otra empresa es el que destina a qué hoteles, en qué vuelos y digamos que sincroniza automatizadamente los horarios con las preferencias, con las alergias y el historial médico, con, no sé, la agenda del evento. Y entre dos agentes se empiezan a coordinar para que el servicio sea óptimo. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya podría estar pasando o está pasando.
Entonces, esas son señales de futuro próximo. Señales del presente y del pasado es, estoy organizando mi viaje a través de Airbnb, a través de el portal de vuelos, el buscador de vuelos, y desde ahí puedo seleccionar mis comidas. Eso es el presente, eso ya no es el futuro, es casi que un presente y un pasado, es lo que venimos haciendo desde antes. Y lastres del pasado vendría a ser, yo no estoy tranquila si no hablo con mi agente de viajes, que es mi amigo, y él me confirma que el hotel va a ser bueno, que ya estuvo ahí, me cuenta toda la historia, y me cuenta sus anécdotas personales de cuando él viajó a tal hotel y me da tips de qué comió. Esos vendrían siendo lastres del pasado que, ojo, las tendencias pueden ser pendulares o pueden ser cíclicas y estos lastres del pasado, digamos que se conjugan, se entrelazan con estos otros del futuro próximo. Entonces, esto que les doy como ejemplo es como para entender, cuando estamos investigando, cuando nos estamos llenando de información para generar una planeación estratégica o una propuesta de innovación, de dónde provienen esas señales o esos elementos que estoy añadiendo a mi propuesta y cómo los estoy analizando, bajo qué criterios los estoy analizando. Siempre esas, digamos, lecturas de señales de cambio van a ser unas apuestas muy tempranas. Estas que están en esta fase van a representar expectativas y oportunidades de innovación. Aquí va a estar la zona de confort, que es como no nos movamos, hagamos lo que ya sabemos hacer y respondemos, digamos, al presente con presente y no pensamos en mañana. Y aquí pueden encontrarse paradigmas, o sea, eso que ya está establecido y que es un poco inamovible. Cuando hablamos también de futuros, digamos que pensar en el futuro no es solamente tener en cuenta o darle importancia al mañana. Es necesario y, digamos, se requiere que cuando estamos pensando ese futuro estratégicamente tengamos en cuenta los tres horizontes y los tres horizontes no van, digamos, uno después del otro, sino que corren simultáneamente y los tengo en cuenta los tres simultáneamente. Y esto me da como otra forma de pensar estratégicamente en el mañana. Tengo que tener en cuenta lo que tenemos en el hoy, nuestro estado, nuestras circunstancias, nuestras posibilidades del hoy. Y esto tiene que ser muy presente porque no toda la innovación es, digamos, disruptiva o de tabula rasa, sino que también se requieren de innovaciones que son mejoras continuas sobre lo que ya tenemos en el hoy. Y digamos, también de conocer muy bien el presente nos da realidad, nos conecta con que sí se pase a una acción real en cualquiera que vaya a ser nuestra propuesta hacia el mañana. Después tenemos la visión del futuro, que es importante porque si bien todavía es emergente, tenemos que hacerla más fuerte hacia el mañana y tenemos que pensar cuál es ese futuro deseable, no solamente para mi negocio, sino también para el entorno. Y bajo esa imagen de futuro, digamos que también se me trazan líneas que se vuelven importantes, relevantes, hacia dónde crecer o también me muestra futuros que queremos evitar, futuros que no queremos que sucedan y entonces eso también me lanza, digamos, pistas de qué es lo que debería estar accionando en el hoy. Y después está, digamos, este horizonte 2 que es la transición entre el presente y el futuro, que es el que me conecta y me acerca ese presente y ese futuro. Y es aquí en esta línea azul, en esa línea de transición, en donde yo puedo generar desarrollo de procesos de innovación. Y entonces ya, el tener los tres horizontes me va a ayudar tanto a que yo sepa cómo, tener, digamos, esos primeros pasos, esos puntos de partida para que el futuro no se me vuelva algo completamente lejano, de ciencia ficción, fantasioso, sino que yo entienda cómo, por dónde tengo que empezar a acercarme a ese futuro deseado y accionar, me va a dar muy bien la pista de a dónde voy a llegar, de manera que cualquier esfuerzo que yo haga, sí esté dirigido a esa visión de futuro. Y después sobre esta transición yo ya me puedo establecer unos hitos o unas, digamos, puntos clave sobre los cuales yo puedo ir evaluando cuál es mi avance de este presente a la transformación hacia el mañana. Hasta aquí todo teoría.
Hasta aquí todo, digamos que conceptos macro básicos que espero que les sirvan, que les guste, que sí los lleve a o les lleve a reflexionar. Y ahora vamos a un poco a empezar a entender esto, cómo se, digamos ya, cómo se podría ver en la realidad de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Entonces, ¿cómo usar ese hoy para la planeación estratégica del mañana? El reporte de tendencias que vamos a ver a continuación se encuentra por aquí entre las apuestas tempranas y estas expectativas de oportunidades que ya empiezan a surgir. Y vamos a ver 5 tendencias que van a ser estas, que como les digo, no son las tendencias que ya están posicionadas en el mercado, que ya forman parte de lo más masivo, sino que son esas tendencias que estamos empezando a ver cómo las implementamos, cómo las apropiamos, por dónde empezamos a abordarlas, y cómo empezamos ya como a darles sentido dentro de nuestro negocio. No sé si hay comentarios porque no alcanzo a ver aquí el recuadro de comentarios, entonces no he podido ver si hay preguntas, comentarios. Quieren, miremos aquí un segundo. A ver, por acá voy a revisar si de pronto tenemos comentarios. Somos 79 personas conectadas. Por aquí voy a verlos. Desde Cuba. em, El análisis del pasado, Edwin. Ok, bueno, ahora podemos empezar a ver un poco más el análisis del pasado, pero digamos que ahí se puede ir al libro. Hay una cuña que es ir al libro donde se desarrolla un poco más el pasado, porque aquí va a ser, digamos que si estoy pensando como en ese desarrollo más de pensar en el pasado para proyectarse al futuro. Pero aquí vamos a ver más como esas señales de cambio que nos anuncian alternativas de hacia dónde podría ir el futuro. Y son estas 5, vamos a ver estas 5 tendencias. Vamos a empezar por esta que creo que es la que más, digamos, alertas nos está prendiendo en nuestros entornos de trabajo. Em, Ayer un cliente me decía que no nombremos al innombrable. ¿Y el innombrable cuál es? Inteligencia artificial. Entonces, por un lado, algunas empresas están como delegando, entregando todo su, digamos, operación a la inteligencia artificial porque ven allí una enorme ventaja de rapidez, eficiencia y como trabajo estructurado. Mientras que otras todavía están como, ni pensemos en eso, aquí todos lo seguimos haciendo de la forma más humana posible y sin contar con inteligencia artificial para nada. Y ahí digamos que esta tendencia nos habla de poder generar ese desde lo creativo, desde la innovación, cómo podemos hacer que la inteligencia artificial no se nos vuelva en contra y se nos vuelva una amenaza para el trabajo humano o digamos una amenaza en términos de estamos delegando tareas a la inteligencia artificial y no lo está haciendo óptimamente porque no tuvimos un humano que lo controlara, que lo revisara, sino que encontremos esa forma de operar con la inteligencia artificial para que sí nos ayude, sí nos impulse, sí nos agilice, nos estructure distintos tipos de trabajo, pero a la vez no perdamos de vista el para qué, el sentido de lo humano en esa utilización de la inteligencia artificial y que no se vuelva como un uso de inteligencia artificial porque sí, como un fin en sí misma, sino con un fin que viene otra vez siendo en beneficio o del humano o del entorno. Entonces, aquí digamos que no hay respuestas, aquí hay solamente preguntas, inquietudes, retos y desafíos de cómo vamos a hacer para que esas herramientas de inteligencia artificial las podamos incorporar a nuestras, digamos, a nuestra generación de valor dentro de los negocios, trabajando de la mano entre lo humano
y las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Esto va a requerir que también desarrollemos nuevas metodologías, porque la inteligencia artificial no opera por sí sola, opera cuando está adentro de una metodología y esa pensar metodológicamente sigue siendo todavía humano, aunque la inteligencia artificial nos ayuda como a estructurar y a darle cierto rigor y cierto sentido a esas metodologías, pero digamos que de base la dirección sigue siendo todavía humana. Entonces, esto también nos lleva a pensar de cómo podemos empezar a generar herramientas, pero también a implementar esas herramientas con propósito, que tengan un propósito y ese propósito también lo pensamos desde lo humano o cómo las estamos entrenando para que sí tengan calidad, es decir, con qué tipo de información estamos nutriendo a estas inteligencias artificiales para que las respuestas al final no sean sesgadas, sean de calidad, digamos que sean también verídicas, sean confiables, sean robustas, sean también muy afines a la necesidad que se tiene en cualquiera que sea su uso. Entonces aquí tengo varios ejemplos. Aquí tengo este Dataland, que es un museo que están abriendo en Los Ángeles dedicado a los datos y el procesamiento de datos a través de inteligencia artificial y cómo esto se puede convertir en experiencias y en visuales creados con ayuda de inteligencia artificial, que es lo mismo que esta obra de arte de Sasha Stiles, que a través como de su manipulación de la inteligencia artificial genera poesía y obras de arte con inteligencia artificial o de la mano de inteligencia artificial. Aquí vamos a ver esta otra, a ver si logro hacer zoom, esta otra startup que se llama Qualified Health, que lo que hace es también tener agentes en donde se recupera distintos datos de los usuarios de salud y los clasifica y genera acciones, pero siempre bajo vigilancia de un ser humano que después está revisando, está, digamos, articulando ese conocimiento para que no haya sesgos y para que sí sea una información muy, muy precisa. O esta otra startup que se llama Fiverr, y lo que hicieron es como una agencia de empleos en donde hay distintas ofertas freelance de distintos empleos y digamos que su innovación para el 2025 fue empezar a tener toda una sección sobre expertos en inteligencia artificial con foco en distintos campos, lo cual le da también mucha más especificidad a todos estos adelantos tecnológicos que estamos viendo en cuanto a inteligencia artificial. Después aquí la recomendación también es mejor temprano que tarde. Empezar a utilizar las herramientas, empezar a implementarlas, empezar a entender cómo nos generan valor en nuestra operatividad, empezar también a hacernos preguntas y a cuestionarnos si nuestra forma de operar, nuestro pipeline, nuestros sistemas se están volviendo obsoletos frente a una inteligencia artificial que nos puede optimizar en distintos puntos esos procesos. También ser muy rigurosos con, digamos, con cómo la utilizamos, que no perdamos en profundidad, en confiabilidad y que exista una alta gobernanza de tanto de nuestra información, la que estamos, digamos, introduciendo y sacando de las herramientas de inteligencia artificial, como gobernanza en el uso y manipulación que le estamos dando a las herramientas para que tengamos como la certeza de que sí nos están dando resultados de calidad y que no nos están empobreciendo nuestros procesos, que eso también va a ser bien importante. A ver, denme un segundo. Aquí entonces hay como unas conclusiones sobre esta tendencia. La inteligencia artificial, ¿para qué? Para que desarrollemos metodologías en donde ella impulse procesos en vez de limitarlos o poner en riesgo la seguridad de nuestro negocio, de nuestros, digamos, resultados o la información sensible que tenemos, que siempre lo usemos dentro de un marco ético en donde, digamos, el humano siga al mando y esa mente humana siga, digamos, favorecida por esta inteligencia artificial,
y que podamos evitar que la inteligencia artificial sea prescriptiva, es decir, que nos sesgue o nos obligue o nos restrinja dentro de nuestra libertad humana. Y por supuesto también manejarla con mucha flexibilidad para que exploremos y experimentemos las distintas opciones que nos da la inteligencia artificial, siempre como bajo una consigna de que debemos buscar la originalidad y la autenticidad y la veracidad, le añadiría yo ahí. Aquí les dejo una pregunta. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo estamos potenciando las habilidades cognitivas, el talento, el know-how, la creatividad y las emociones de las personas con ayuda de herramientas de inteligencia artificial en nuestro negocio? En todo el campo emocional, el 2025 también ha tenido mucha fricción con la inteligencia artificial porque los artículos, los expertos, las investigaciones dicen que la gente está reemplazando sus relaciones humanas, bien sea de amistad o de psicólogo o de o como de compañeros con la inteligencia artificial y esto no siempre es positivo porque puede estar sesgada y la inteligencia artificial por diseño, las herramientas que tenemos, o sea, Gemini, Copilot, ChatGPT, priorizan el engagement sobre la ética. Entonces, con tal de tener enganchado al usuario, te van a dar la razón, te van a dar gusto, te van a inclusive nutrir con temas que no son o confiables o éticamente correctos, con tal de mantener el engagement en vez de frenar un proceso y simplemente decir como hasta ahí no, está fuera de mis alcances. Entonces, pues estos son como fallas de diseño que todavía tienen desde su origen estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Y hay que saberlo para mantener como todavía digamos, cierta autonomía, independencia y criterio sobre el uso de las herramientas. Bueno, la siguiente tendencia nos habla de longevidad y la llamamos más vida, buena vida, porque digamos que por un lado tenemos unas tendencias que nos hablan de vivir más tiempo, de una edad, es decir, que los humanos vamos a vivir más prolongadamente, que nuestra expectativa de vida se va a alargar de los 70 a los 80 a los 90 o inclusive más allá de los 90 años. Esto digamos que en articulación con todos los avances científicos em, y médicos, pero también con cierta preocupación o cierta mentalidad de querer extender la vida joven, la vida útil durante más tiempo. Y este, digamos, este tipo de empresas que empiezan a aparecer como Ani Biomi, que lo que hacen es, digamos, experimentaciones desde distintos ámbitos de la biología y de la medicina para poder extender la vida útil o entender muy bien cómo es el ADN de la persona para poder alertar dónde están sus riesgos y poder tomar acciones anticipadas que lo lleven a llevar una vida más larga, o de este tipo de medicamentos que ya no son solamente una vitamina o tomar colágeno, sino que tienen otro tipo de componentes para, digamos, regenerar, digamos, tener una mejor salud desde lo celular. Y digamos que también en términos de narrativas, de las historias, de los relatos que estamos consumiendo, el vivir más joven durante más tiempo, por una más larga vida, también digamos que está ahí, está presente en las películas, en los comerciales, en los youtubers, en los influencers, en las series, está ahí muy presente. Entonces, esa longevidad, digamos que no solamente es este cuadro de expectativa de vida, sino que también es una cuestión cultural que la estamos abordando. Y por otro lado, también trae unas, digamos, unas pautas que son eh, más de la perspectiva, porque tienen más que ver con estadísticas, que es también los temas que estamos ya viendo, qué va a pasar con las pensiones, cómo va a ser un sistema en el que la mayoría de la población es adulta y la población joven es más escasa, cómo va a ser de aquí a 20, 30 años cuando estos millennials y centennials sean muchos adultos y muy poquitos niños o muy poquitos adolescentes, cómo va a ser
digamos, ese sistema laboral, cómo va a ser ese sistema cultural en una población tan envejecida. Em, Aquí también nos habla de cómo deberíamos estar generando productos, servicios, mensajes para cada ciclo de vida, teniendo en cuenta que vamos a vivir tanto tiempo. Entonces, el target de que se llama la economía de plata o todo este target mayores de 50 se vuelve un grueso de la población importante que podríamos estarlo atendiendo en el mercado. Mientras que todos estos jóvenes necesitan ayudas, apoyos, em, servicios y como acompañamiento en cómo volverse adultos y cómo programarse para una vida que va a ser tan longeva. Entonces aquí también no hay respuestas, hay solamente retos, desafíos, preguntas que deberíamos estarnos planteando. Aquí digamos que hay digamos, algunos temas de reflexión. Para los mayores de 50, ¿cómo nos podemos deshacer de estereotipos de vejez y facilitar la longevidad? ¿Sí? Que no sea como esa amenaza de que, ni esa lucha de tengo que mantenerme muy joven durante más tiempo, sino que también aprendamos a asumir la edad y asumirla de una forma lejos de los estereotipos de lo que significa envejecer o lo que significa la tercera edad. ¿Cómo también podemos innovar pensando en estos estilos de vida multigeneracionales? Hay retos importantes que se ven en el campo del trabajo y es distintas generaciones conviviendo dentro del mismo campo laboral y muchas veces teniendo choques generacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese encuentro generacional sea provechoso para todas las partes y, y digamos que nos lleve como una convivencia también más amena y que finalmente sea fructífera para el negocio? Y por otro lado, cuestión de autenticidad, como que nos hagamos la pregunta de qué significa ser joven, qué necesitan los jóvenes que están también en muchas, digamos, presiones porque les toca una realidad en donde hay más tensiones y más crisis medioambiental, social, política, económica, cultural, y digamos que necesitan también mucho apoyo, mucho acompañamiento. ¿Hay alguien abrió el micrófono? ¿Y cómo podemos hacer para que los jóvenes tengan una vejez mejor? Que ahí también hay un campo de innovación amplísimo. Pregunta de cierre: ¿cómo estamos abordando nuestros targets? ¿Cómo estamos preparando nuestros recursos humanos para una población que necesitará reinventarse más de una vez? Porque vamos a ser muy longevos y ahí en ese gran periodo de tiempo va a haber muchos cambios. ¿Cómo podremos tener desarrollos transgeneracionales? Listos. Voy a mirar la hora, a ver si voy pasada de hora. Bueno. Eh, la tercera tendencia nos habla de descolonizar y esto digamos que más que un tema, em, digamos, hippie o como de asistencia social, es que realmente nos hagamos la pregunta de dónde viene eso que pensamos, sentimos y opinamos y dónde vienen esos consensos para revisar si vienen de un pensamiento colonial, si un pensamiento que ya es caduco, porque es un lastre del pasado que viene desde épocas de la colonia en donde el pensamiento europeo se ponía por encima al pensamiento local o ancestral o sí, local latinoamericano. Y muchos de los, digamos, de lo que damos por sentado de nuestros paradigmas provienen desde ese pensamiento colonial y ya es momento en el que podemos empezar a cuestionárnoslo para, tanto para, digamos, vivir en lo contemporáneo como para comprender a fondo el potencial que tenemos desde Latinoamérica y también para encontrar soluciones nuevas, distintas, alternativas eh, para proyectarnos hacia el futuro desde lo ancestral. Y esto lo estamos viendo muy palpablemente en la moda, que la moda está en álgido cuestionamiento de qué significa la moda y por qué tenemos que seguir parámetros exclusivamente desde lo europeo y si lo europeo nos está también restringiendo como nuestro potencial creativo y nuestra generación de sentido a partir del diseño que estamos generando.
lo vemos en nuevos influencers que son o indígenas o que vienen de zonas rurales y que nos muestran, digamos, una realidad que combina esa, digamos, proceso de colonización o esa mentalidad europea o, digamos, un mundo más contemporáneo global con otros valores, estéticas, gustos y forma de pensar que vienen desde lo autóctono, desde lo ancestral, desde lo indígena. Eso lo vemos también en gastronomía y cómo recuperar lo ancestral y entender esos ingredientes, esas recetas y esa forma de nutrirse precolombina se vuelve un enorme potencial de creatividad. Lo vemos en este tipo de experimentos visuales como es el Códice Futuro, en donde se trabaja con comunidades indígenas para desde lo indígena imaginar futuros de ciencia ficción que utilizan inteligencia artificial y realidad virtual, pero bajo principios indígenas, o lo vemos en cosas mucho más populares como el disco que sacó Bad Bunny, que recupera como todo su legado puertorriqueño para, digamos, volverlo otra vez global, contemporáneo. Entonces aquí, algunos, digamos, puntos para pensar. ¿De dónde vienen los referentes o eso que nosotros tomamos como inspiración en nuestros procesos creativos y de innovación para replantearnos si deberíamos ampliar nuestro campo de referentes a lo autóctono también o a lo ancestral? Que podamos pensar en esos cambios sistémicos y de mentalidad que podrían llevarnos a unos resultados mucho más deseables hacia el futuro y que nos podamos abrir a integrar poblaciones y al decir integrar poblaciones no de una forma asistencialista, sino también integrando cosmogonías, formas de pensar, formas de sentir de otras poblaciones. Y aquí quedan las preguntas, ¿cómo nos relacionamos con el origen? ¿Cómo tenemos en cuenta? ¿Somos extractivistas? O sea, que vamos al origen, sacamos todo lo bueno y no dejamos nada. ¿Cómo tenemos en cuenta personas de etnias y culturas originarias? ¿Qué de nuestra operación funciona con elementos de la conquista? ¿Y cómo deberíamos empezar a cambiar esta mentalidad para realmente sí ser contemporáneos y mirar hacia el mañana? Vamos a la siguiente tendencia que la llamamos honestidad climática y esta más que, digamos que esto más que algo emergente, incipiente, debería ya formar parte de nuestras urgencias. Tenemos unas enormes urgencias sobre el cambio climático y al hablar de cambio climático, pues también estamos hablando de transición energética, estamos hablando de descarbonización, estamos hablando de alternativas en el uso de materiales distintos al plástico, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de otra forma también de explotación de los recursos. Entonces, esto es como un campo muy, muy amplio que se habla mucho de los últimos 10 años, han sido como de mucho hablar de esto y no tantos resultados. Y estamos frente a una especie de desencanto, de descreimiento, de, digamos, soluciones de impacto sobre todo lo que tenga que ver con medio ambiente o con sostenibilidad, tanto social como medioambiental, y sostenibilidad financiera que debe ser como el motor, la tercera rueda, sin la cual la sostenibilidad no es completamente completa. Entonces ahí tenemos mucha tela que cortar, mucho por hacer. Digamos que aquí encontramos muchos artículos y opinadores que dicen que esto no está funcionando, que no es suficiente, que no se está haciendo nada, que las soluciones no son perfectas, que, que digamos falta mucho por hacer. Pero también si nos referimos a los datos, aquí vemos que la transición energética sí se está avanzando y China está tomando el liderazgo debido a que Estados Unidos se rezagó con Trump durante los últimos tiempos en todo lo que es transición energética. Entonces China está tomando el liderazgo, que esa transición energética, si bien no es perfecta, sí va tomando fuerza y se vuelve necesaria, que también tenemos este tipo de startups como esta Watershed o esta que se llama, ya les voy a decir, Hummingbirds, ya les voy a decir un segundo, por favor. Hummingbirds, sí, que actúan
en distintos frentes sobre sostenibilidad. Está más sobre descarbonización de industrias y cómo desatorar las dificultades cuando una industria está buscando la descarbonización y ellos como desde lo financiero y desde lo logístico y desde la innovación pueden empezar a dar apoyo. Y Hummingbirds más sobre cómo podemos empezar a generar propuestas para para apoyar la biodiversidad, movilizando comunidades en distintos lugares del mundo y generando como conocimiento compartido globalmente. Entonces, sí hay, digamos, iniciativas que están trabajando, no, digamos, como teniéndolo como un core de negocio en temas de sostenibilidad que todavía son emergentes, son experimentales, sí, pero que ya existen y van tomando fuerza. Commons también es una plataforma para apoyar al consumidor a que consuma más conscientemente y darle apoyo a las marcas para que puedan generar mejores procesos sostenibles y ellos funcionan como una vigilancia de marcas hacia consumidores y después tienen una muy buena estrategia en redes sociales para sensibilizar sobre estos temas. Entonces, iniciativas hay em, que necesitan seguir tomando fuerza y que necesitan seguir estando conectadas con esa visión estratégica de nuestro negocio. Entonces, aquí, como tips, pasar del greenwashing, que es solamente utilizar como lo ecológico a partir del mercadeo, y ya empezar como a darle profundidad para que sí se convierta en narrativas de pedagogía que va hacia el usuario o en trazabilidad real de qué es lo que estamos haciendo al interior del negocio para que haya una transparencia y una coherencia entre lo que decimos y lo que estamos haciendo. Que pensemos en que no todo es producto, no toda la innovación es de producto, la innovación es también de servicios y podemos pensar de punta a punta en toda nuestra cadena de producción donde podemos generar mejores acciones, digamos, más limpias y donde podemos intercambiar eso que son productos por servicios para reducir el impacto. Y por último, ante el escepticismo que digamos, circula, generar tanto mejores cambios, más reales y después saberlos contar, narrar hacia afuera para que vayan a ir tomando fuerza. Y aquí las preguntas de cierre, ¿las acciones de sostenibilidad de mi empresa están a la altura de las expectativas y las circunstancias o estamos cortos? ¿En qué podríamos invertir esfuerzos para mejorar? ¿Cómo estamos en greenwashing? Y sabemos contar nuestros logros y avances, que eso también muchas veces pasa, hay logros, avances y no se cuenta. La última tendencia trata de ese momento en el que estamos viviendo, en el que hay un total descreimiento como de los líderes de opinión. Hay demasiados influencers, como que ya no sabemos a cuál creerle. Nuestros líderes de opinión o los líderes mundiales no son confiables ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Tenemos un panorama de guerras, que hace rato no teníamos guerras, así como que peligra el orden mundial, tenemos tensiones ideológicas, tenemos una polarización que se agrava, tenemos además ahora la inteligencia artificial que nos hace que no sepamos qué es real y qué es mentira, ni en imágenes, ni en textos, ni en artículos, ni en videos. Entonces eso hace que haya mucha incertidumbre, que haya muchas paradojas, no sabemos bien en quién o en qué creer. Y esto digamos que ya ha bajado al territorio de las marcas, pues también establecer el piso de confianza se ha vuelto mucho más difícil. Hay un total descreimiento, si la marca me lo dice, voy a sospechar, voy a buscar por otro lado a ver si es cierto, voy a buscar otras opiniones. Es muy difícil establecer la confianza. Y eso, digamos que también ante la sobrecarga de información, pues también donde vamos a encontrar profundidad se convierte en una cierta forma de seguridad, donde uno pueda como tener un conocimiento más profundo o saber un poco más o tener un conocimiento que es más de 30 segundos en un TikTok y que sea algo más a fondo, eso nos empieza a dar cierta seguridad. Aquí otra vez no hay soluciones, hay solo retos y desafíos que tenemos que solucionar. Y digamos que algunos tips, pues tener siempre mucha coherencia,
que en vez de una falsa rebeldía o una falsa oposición, pues tengamos una auténtica propuesta alternativa, así sea más modesta, pero que sea algo muy consistente, muy honesto y muy auténtico, sobre lo cual sí se pueda generar ese piso de confianza. Que construir la reputación sea transversal a lo largo de la cadena de producción y que nuestra marca se convierta en esa fuente o base confiable, reconocida, donde la gente sabe que puede creer, porque siempre va a encontrar respuestas y nunca encuentra como información imprecisa o sin sustento. Y como también poder contar con siempre fondo para que darle también esa seguridad, esa confianza y volverse pilar de seguridad para un consumidor que está muy en la incertidumbre y también siempre está muy, muy desconfiada. Aquí la pregunta de cierre de esta tendencia es cómo empatizar con las emociones de las personas de una manera auténtica, cómo brindar sostén al usuario y cómo estar al nivel de las promesas de la marca, que también son puros retos. Nos queda como pregunta de cierre, ¿cuál es el futuro que deseamos para el 2030? Tanto en el 2030 además es ya, eso no es futuro, eso es casi que un presente, pero digamos que para darle alcance podemos empezar a planear 2030, 2035 y después ya poder pasar a unos futuros más remotos. Pero pues, es válida la pregunta, ¿cuál es ese futuro deseado? No solo para mi negocio, sino cómo mi negocio impacta su entorno y a su usuario y cómo quisiéramos proyectar eso hacia el 2030. ¿Cómo deberíamos innovar hoy para conseguirlo? Si quiero estar acá en el 2030, ¿qué deberíamos estar empezando a hacer desde hoy? Y pues solo me queda darles las gracias por este espacio. Espero que si les aporte algo esta charla. Recuerden que el futuro empieza hoy aquí con no solamente sus ideas, sino también sus acciones. Si quieren quedar en contacto, podemos seguirnos por LinkedIn. Y voy a mirar por acá a ver si hay preguntas. Denme un segundo. Paula, bueno, aprovecho yo por acá y te pasteleo. Por ahí sí había una preguntita, pero se nos perdió con el envío de la asistencia. Pero sí hay una Ok, interesante. ¿Cómo sí. se realizó el análisis de estas tendencias? Esta es una Ujú, pregunta que nos deja por aquí Luis. sí. Nosotros tenemos como un tablero año a año en donde empezamos a identificar tendencias esto bajo el análisis y la lectura de distintas fuentes de tendencias, noticias de innovación, monitoreo de artículos, de entrevistas e investigaciones que hacemos nosotros propias, tanto para clientes como internas nuestras, sobre los cuales tenemos como ese gran mapa y lo que hace, digamos, para sacar este reporte que damos año a año, seleccionamos las más interesantes también bajo cierto foco. En este caso, digamos que estas 5 tendencias no son, no es que sean estas las únicas tendencias, ¿no? No es completamente exhaustivo, pero las escogemos porque son las que nos empiezan a suscitar estas preguntas de hacia dónde podríamos ir, ¿cierto? Y así es como hacemos ese análisis de tendencias. Después, cuando ya lo hacemos con cliente, siempre estamos muy centrados en el cliente que necesita, cuál es su foco, cuál es su problema de negocio, qué público va a ver este reporte de tendencias y sobre eso construimos los reportes de tendencias para que después sí se articulen con los otros procesos de innovación y estratégicos del cliente. Súper, muchísimas gracias. Edwin por aquí nos levanta la mano. Si quieres, dale, abre el micrófono y nos cuentas qué duda tienes, Edwin. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la invitación, Paula. Pues excelente charla, te felicito y soy un fiel seguidor tuyo. Ya tengo tu libro, tú ya sabes Ay, que te he muchas escrito por gracias. LinkedIn. Y tengo una Así. duda en este tema de tendencias, de análisis de tendencias y diseño de futuros. Sabemos que existe el backcasting, ¿cierto? Ese backcasting como ese método de planificación del futuro deseado. Sí, yo quiero un futuro deseado, entonces yo me empiezo a devolver a identificar señales, etcétera, etcétera, para tener ese futuro y llevarlo a buen éxito. Mi pregunta es, yo soy muy específico en herramientas, metodologías. ¿Tú me podrías dar alguna luz en el camino acerca de qué herramientas podríamos o podría yo utilizar para ese backcasting, para realizar backcasting? Puede ser que tú utilices de inteligencia Ujú, ujú. artificial o en general tu comentario.
Ok, muchas gracias, Edwin, muchas gracias por todo. El backcasting es, digamos que el backcasting, el paso número uno es poderse hacer esos escenarios de futuro. Y sobre escenarios de futuro, pues ahí hay metodologías que si tienes el libro ahí están y si no, pues puedes leer lo que hace Jim Dator y Sohail Inayatullah, que hay artículos, tú los googleas y están ahí a fondo, Sohail Inayatullah, Jim Dator. Y ellos como que te van a explicar muy académicamente, muy metodológicamente cómo primero hacer esos escenarios de futuro. Porque en el backcasting, después de tener los escenarios de futuro, o sea, ese es el punto de partida, nos devolvemos y ya podemos entonces planear la ruta de innovación. Y después la ruta de innovación consiste en, si yo ya tengo esa visión de futuro, volvámonos a plantear el hoy y sobre ese hoy hagamos como los hitos, tiempos por tiempos de qué deberíamos estar logrando y, y también cuáles son nuestros parámetros de evaluación para saber si vamos por el buen camino. Y eso como que va a depender también del proyecto, ¿no? Establecer hitos y establecer matriz de evaluación sobre la cual evaluamos cómo vamos. No sé si sí te respondí la pregunta, pero ahí tienes varias pistas de cómo por dónde empezar. ¿Y alguna herramienta específica? Porque esa es como si lo que se hace es eso, los hitos, y claro, esos autores son súper, pero de pronto alguna herramienta que tú utilices, no sé si existirá. La herramienta, estamos utilizando ChatGPT, uno le mete como todos la información que ya tienes preexistente y le pides que te haga una ruta de innovación con hitos y le puedes iterar, ¿no? Porque la primera respuesta quizás no va a ser la más fina, pero sobre eso ya tienes una pauta para después robustecerlo. Súper, muchas gracias, Paula. No, con mucho gusto. Súper, Paula. Bueno, por aquí tenemos otras dos preguntitas que tenemos en el chat y yo quisiera cerrar con una que me babeo literalmente por hacerte esa pregunta porque es que estamos hablando de futuros y ese tema es complejo. Ujú. Pero bueno, por aquí nos pregunta Marcelo, ¿qué nos cuenta respecto a la adopción de la tecnología blockchain para trazar y filtrar la información? Sí, pues mira, blockchain, por un lado, te voy a contar de mi experiencia, ¿no? Por un lado, como que blockchain pareciera una tecnología muy interesante, con un montón de posibilidades, sobre todo en lo que es gobernanza y seguridad de la información y tokenización de activos para después descentralizar como eh, capitales y para tener como mayor seguridad y a lo largo de toda la cadena de producción tener una trazabilidad muy completa. Eso en teoría. Ahora, en la práctica, yo no tengo el primer cliente que esté implementando blockchain. Es como que no se lo han acabado de inventar, es como que es demasiado complejo, es como que es demasiado lejano y en mi experiencia como que todavía no se termina de adoptar porque además llevamos como cuántos años hablando de blockchain, 7, 8, 9, 10 años, y como que todavía no tiene, no, en la curva de las tendencias no sube al mainstream. O sea, como que trató de volverse valiosa y se quedó ahí en tratando de subir esa curva Sí, empinada que había ahí. sí, Listo. y no la ha terminado de subir, entonces técnicamente no me preguntes por qué, pero no toma, no termina de tomar forma. No cumplió Blockchain. expectativas. Bueno, Sí. por aquí nos pregunta también Arley, ¿qué tan viable sería una investigación que nos oriente al diseño e implementación de una IA para la promoción de la salud mental? Ahí es un gran campo. Digamos que existen muchas startups que están implementando inteligencia artificial. La promoción es más en términos de mercadeo, pero ya como herramientas y servicios para la salud mental con inteligencia artificial, de eso ya existen bastantes, eh, porque digamos que pueden analizar datos desde distintas fuentes, inclusive he visto algunas que utilizan análisis del tono de la voz o digamos, acompañan a partir como del tono que se van generando en textos. Entonces, pues ahí hay mucho por hacer y por investigar. Y también diría yo que en este punto, por saber exactamente cómo en qué se genera valor.
porque también el gran, digamos que la gran mensaje del 2025 es que la inteligencia artificial no te puede reemplazar ni a la mamá, ni al mejor amigo, ni al novio, y mucho menos al psicólogo. Entonces hay un gran riesgo de empezar a utilizar ChatGPT como psicólogo, que además se está volviendo muy común. Y entender el metaverso tampoco despegó. Ahí yo tengo una teoría, o sea, el metaverso no despegó, creíamos que ya todo iba a suceder en el metaverso y en realidad en esa curva como que no tomó fuerza, y la gente necesita seguir teniendo experiencias reales y vivenciales, y por eso, digamos, el gran boom de los conciertos y los festivales y la gente puede que no tenga plata para comer, pero tiene plata para comprarse el abono al festival porque forma parte como de una vivencia muy importante. Y es porque es ese encuentro entre personas y real y como sintiéndolo con tu cuerpo real. Pero tampoco desecharía el metaverso porque tenemos una generación de niños que desde la pandemia se están criando en el metaverso. Viven en el videojuego, tienen personalidad en el videojuego, se relacionan en el videojuego, aprenden en el videojuego, eh, comprenden, digamos, las reglas del mundo desde el videojuego. Entonces vamos a tener una generación, o ya la tenemos, para quienes el videojuego es un espacio muy importante, muy, muy importante. Entonces yo creo que ese metaverso va a migrar es como por ahí, no desde las redes sociales, sino desde el videojuego. Listo, súper, Paula. Y ahora ya entonces pregunté casi final para que demos cierre a esta maravillosa charla que nos trajiste. Ujú, ¿Cuál es la misión de una persona que se enfoca en la búsqueda de tendencias y diseño de futuros? Me explico. Cuando uno hace este tipo de estudios, uno a veces se infoxica porque pues hay mucha información, otras sí, veces no, pero uno queda con un estudio que uno dice, fue madre, esto va a servir demasiado a quien me solicitó la información, sea un ujú, investigador, sea una empresa, sea un gremio, sea el ujú, que sea. ujú, Y es muy común, o ha sido muy común, que todos estos estudios se queden ahí cuñando puertas, porque queda difícil como empezar a apropiar la información, como ujú, empezar a entender cuál es ese paso siguiente. Claro, uno ve el elefante ahí gigante y pues uno ujú, se lo tiene que comer a pedazos, como sí, decimos, pero entonces esos primeros pasos son muy difíciles. Y ahora que hablamos ya de diseño de futuros, que nos ujú, estamos ampliando a un 2040, 2050, un 2100, entender tal vez o empezar a rastrear esa información que tal vez podría pasar hacia allá. Entonces, desde esa persona que está haciendo el estudio, ¿cuál es esa misión? ¿Cómo acompaña esos primeros pasos? ¿Qué es lo ujú, que debe hacer? O de pronto tú dentro de tu experiencia, ¿qué has hecho? Porque obviamente hay algunos pasitos que hay gente que dice, no, pues hacemos un modelo de negocio, empezamos a explorar por acá, empezamos ujú, a pivotear una herramienta, pero muchas veces no sucede eso. ujú, Otras veces se quedan cortos. Entonces, ¿qué hacer sí. ahí? Bueno, muchas gracias, Santiago. Sí, esa es una pregunta muy válida porque todo el tema de tendencias y de diseño de futuros puede estar anclado a la frustración. Que es como, sí, me encantó, muy chévere, buenísimo, voy a mi oficina y no tengo ni idea qué hacer con eso y se queda en el olvido. Por eso yo siempre creo que el punto de partida de mi estudio de tendencias y de mi diseño de futuros tiene que ser cuál es la realidad del negocio, cuál es el problema de negocio, en qué estamos, qué queremos, con quiénes contamos, qué ya hemos hecho, porque es que eso es lo que me da a mí después realidad y me da criterio y filtro para saber qué es lo que tengo que investigar y después eso que investigo, cómo lo analizo para que sí conecte, que creo que esa es como la gran oportunidad. Si yo no logro conectar, si los acabo de hablar de longevidad y no sé qué, y que vamos a vivir 100 años y que sin niños, sí, si eso yo no lo conecto con, yo vendo papas fritas y tengo una empresa de papas fritas y después eso como lo convierto en algo que me genere valor a mi paquete de papas fritas, no estamos haciendo nada. Entonces siempre el punto de partida, que es como volvemos a la pregunta número uno, mi punto de partida es como eh, conocer muy bien el problema de negocio del cliente y a partir de eso, entonces sí empezarlo a conectar con cuáles tendencias sí le abren oportunidades y posibilidades.
Siempre en uno de esos reportes yo dejo, por ejemplo, es difícil, que eso ya lo comento aquí como anécdota. Toda la parte de sostenibilidad no conecta con ninguna oportunidad de la empresa. Se les queda muy por fuera. Y no por eso no hay que incluirlo, ¿sí? Se lo incluimos para que al menos lo tenga en el radar y lo empiece a pensar. Y eso después ya empiece a bajar, como por lo menos planteémonos las preguntas para que empiecen a quedar semillas. Y si bien no vemos ya el fruto en el futuro más próximo, pues sí lo dejamos algo plantado para que vaya ahí prosperando lentamente. No sé si sí te respondí la pregunta. Yo diría que para resumir, problema de negocio. A partir del problema de negocio, es que miramos tendencias y miramos hacia dónde puede ir ese futuro. Súper, no, sí, claro, Paula, claro que sí me respondes. De hecho, por aquí lo estaba conectando con otros libros y otras cositas porque tiene todo el sentido del mundo que, Ujú. claro, si va a tener valor para quien solicitó la información, va a encontrar el camino, así sea difícil, pero va a encontrar el camino. Y después se le puede dar pauta, ¿no? Bueno, sí, quiero estar acá en el 2035, pero 2025, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es ese primer pasito para acercarme? Así sea pequeño, modesto, ¿cuál es ese primer paso? Eso ya es un gran paso. Listo, súper bueno, ¿no? Ya entonces siendo 10:11 de la mañana, damos por finalizado esta charla. Gracias, Paula, por atendernos este llamado, esta invitación. De verdad que súper valiosa toda la información que nos compartes. Eh, Invitadas por acá a estar con cualquiera de los que somos miembros de INRUTA, diferentes universidades e instituciones para colaborar, para conectar, para hacer diferentes cositas. Por ahí también tenemos el link de la comunidad de WhatsApp. Si te nos quieres unir por ahí, de pronto compartimos cositas interesantes o tú Claro que también nos sí. puedes ayudar con eso. Ujú. Y bueno, ¿no? Qué bueno que nos pudimos conectar esta vez contigo y gracias por toda esa información. De verdad que súper valiosa y Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Santiago, y muy a la orden cuando lo requieran. Y Claro que gracias sí. a Bueno, todos por estar aquí. listo. Hasta luego. Que Gracias estén a muy todos. bien. Chao. Hasta Feliz luego. día. Chao. Lo mismo.